El propósito de esta presentación es dar a conocer las ideas generales que se plantean en el libro Educación Cristiana Transformadora. Y esto es para beneficio de pastores, de educadores, de maestros de escuela bíblica, de líderes de pequeños grupos, de ministros que estamos comprometidos, interesados en cómo mejorar, en cómo afinar las estrategias de nuestros planes de educación cristiana ante los cambios sociales y la nueva generación. ¿Cuáles son los beneficios de participar en este webinar y en los dos que tenemos para las próximas semanas? Bueno, número uno, vamos a poder escuchar en un mismo espacio a un grupo destacado de teólogos, pastores, líderes que representan a nuestra comunidad latinoamericana. Gente que como tú y yo pertenecemos a congregaciones hispanas o estamos en países donde se habla español y se piensa de acuerdo a nuestra cultura. Número dos, vamos a obtener respuestas para los desafíos morales, sociales, religiosos, culturales a los que nos estamos enfrentando día a día. Y el tercer beneficio es que vamos a escuchar recomendaciones que estos ministros nos darán para que nuestros programas de educación cristiana sean pertinentes ante los cambios culturales de hoy día y ante las nuevas generaciones. Colegas, qué placer es para mí iniciar este diálogo, no solamente con autores reconocidos, no solamente con teólogos distinguidos, sino con amigos que nos han acompañado. Yo los he acompañado 2 o 3 días en América Latina y en la comunidad hispana en los Estados Unidos. Pero la primera afirmación que quisiera hacer sobre este libro es que este libro nuevo de Educación Cristiana Transformadora nace como una respuesta a preguntas, a inquietudes que he recibido de las iglesias en seminarios, en reuniones de pastores, porque una vez llega la pandemia, una vez llegan los cambios en las iglesias, en los modelos pedagógicos, hemos tenido que revisar todo lo que hacemos para optimizar las posibilidades de educación cristiana transformadora en la iglesia local. Y de lo primero que hablamos cuando estudiamos el libro es que la educación cristiana no es el entretenimiento dominical, son procesos educativos que intentan modificar la conducta de la gente, que intentan modificar las prioridades de las personas, que intentan contribuir positivamente a la información, a la formación y a la transformación de individuos y comunidades. Y cuando diseñábamos el libro y los temas, pensé estas 3 semanas, hoy y 2 semanas más, vamos a presentar los autores. Presenté en diversos autores que pudieran contribuir en diversos ángulos del reino. Y el día de hoy tenemos 3 muy distinguidos, pero vamos a comenzar con Justo. La obra se diseñó para poder entender las dinámicas de la educación cristiana por más de un ángulo, por el ángulo metodológico, por el ángulo teológico, por el ángulo tecnológico, pero ciertamente desde la perspectiva histórica. Y la persona encargada de esa comprensión fue nuestro buen hermano y amigo Justo González. Justo, ¿cómo te fue? ¿Qué era lo que tú querías decir en este programa tan especial? Por favor, Justo González. Bueno, espero que lo que quise decir lo haya dicho. Estoy prendido el micrófono, ¿verdad? Sí. Bueno, espero haber dicho lo que se suponía que dijera. Que se oye bien. Decir. Déjeme decir primera cosa que Samuel me pidió que escribiera 2 capítulos, de manera que hay 2 capítulos en el libro, uno que trata en general sobre la educación cristiana y otro que habla sobre la educación cristiana en la Iglesia Antigua. Voy a dedicar el tiempo que tengo, que no es mucho, principalmente a la cuestión de la educación cristiana. ¿Qué es educación cristiana?
Y después, si acaso queda algún ratito, si a alguien le interesa, podemos hablar acerca de la educación teológica, educación cristiana en la iglesia antigua y cómo eso podía ayudar a nuestra educación cristiana en el día de hoy, porque hay unos puntos de semejanza muy cercanos entre la situación en que la iglesia vivía en el siglo segundo y tercero, por ejemplo, y la situación en que la iglesia está viviendo en el 21 y vivirá casi seguro en el 22. En cuanto a lo primero, la educación, ¿qué cosa es eso de educación cristiana? Yo me robé una página de Martín Lutero. Martín Lutero escribió una obra famosa, muy cortita, que se llama La libertad cristiana o La libertad del cristiano. Y ahí él hace dos tesis que parecen contradictorias. Dice, por una parte, el cristiano es libre de todos y de todas las cosas. Y después dice, número dos, el cristiano es siervo de todos y de todas las cosas. Y yo quiero hacer también un par de tesis aparentemente contradictorias, pero que me parece las dos son importantes para entender la amplitud y la necesidad que tenemos de reformar la educación cristiana. La primera de esas dos tesis es que no todo lo que se llama educación cristiana es educación cristiana, es cristiana. Y segundo, aparentemente, contrario a eso, que toda educación que no se llama cristiana es cristiana. Vamos a empezar por lo primero. ¿Por qué digo eso de que la educación cristiana no siempre es cristiana? Lo digo porque el muchachito iba a una escuela donde a la entrada había una tarja con una cita de un famoso maestro de mi tierra que decía, instruir puede cualquiera, educar solo quien sea un evangelio vivo. Hay una diferencia radical entre instruir y educar. Instruir es informar, dar conocimientos. Educar es formar el carácter. Naturalmente, la verdadera formación requiere información, porque si usted no sabe lo que está haciendo ni de qué está hablando, pues no puede responder a las necesidades del día de hoy. Pero con la información no basta. Y una cosa que me preocupa es que muchas veces en la educación cristiana nos hemos dedicado tanto a la información que hemos hecho muy poco acerca de formación. Me estoy recordando de un episodio en la famosa historia de Tom Sawyer de Mark Twain, en la que en la escuela dominical había una competencia de aprenderse versículos de memoria. Y Tom Sawyer quería impresionar a una muchacha y entonces no sabía nada de nada, pero fue y con regalitos fue comprando los boletos que les daban a los muchachos para aprenderse la Biblia de memoria. Así que él llegó a la escuela dominical con un montón de boletos, se ganó el premio, pero no sabía nada, quedó en ridículo. Y me parece que eso es parte del problema, está en que esa educación que consiste en que la gente se aprenda cosas de memoria, aunque la memoria es importante, pero eso es nada más que un pedacito mínimo de lo que hace falta hacer en educación cristiana. Usted se puede saber la Biblia de memoria y no ser bíblico. Usted puede leer la Biblia con devoción y entonces entiende usted, empieza la Biblia a formarle a usted. Lo importante de la Biblia no es que usted se la sepa de memoria, no es que usted se sepa cuáles eran los límites de las 12 tribus de Israel, aunque Samuel ha trabajado bastante en eso, ¿verdad? Pero no es cuestión de que usted sepa los límites de las tribus, es cuestión de que usted sea formada por esa historia, de manera que esa historia llegue a ser lo que determina los valores de su vida. De manera que me parece que por esas razones que digo que mucha de educación teológica, de educación cristiana que llamamos cristiana, no es cristiana. Muchas de ellas se basan en la competencia, de manera que lo que aprendemos en la escuela bíblica es a competir. Cuando yo era joven, muchachito, en la escuela, les digo, en la escuela bíblica había una competencia casi siempre. Nos ponían a todos con la Biblia y era cuestión de, la maestra decía un pasaje y había que encontrarlo, a ver quién lo encontraba primero, y que lo encontraba primero lo gritaba y lo decía. Y enseguida yo noté dos cosas. Una cosa es que los que por suerte teníamos una Biblia con índice,
¿Se acuerdan esos índices que tiene la Biblia algunas, verdad? Pues eso ganábamos siempre. Porque si decían, sacarías tanto, pues uno hacía así y lo encontraba enseguida. De manera que había cierta medida de injusticia en el sistema mismo, que el sistema estaba reafirmando y enseñándonos que lo mejor era tener todos los instrumentos para competir con el otro. Había un muchacho grandote que cada vez que alguien, que la maestra no estaba mirando, había uno al lado de él que era pequeñito y que era el que sabía Biblia de verdad, y cada vez que la maestra no miraba, él le ponía la mano encima de la Biblia del otro para que no pudiera encontrar el versículo, ¿no? Y eso era educación cristiana. Y lo que estábamos aprendiendo era que el más grande es el que gana, el que más aplica la fuerza es el que gana, el que abusa del otro es el que gana, el que tiene privilegios porque tiene la Biblia con índice, lo que sea, es el que gana. Y no aprendimos a trabajar juntos, a formarnos como comunidad de fe, a que aquello en realidad formara nuestro espíritu. Por eso digo que es importante entender que no todo lo que llaman educación cristiana es cristiano. Es educación, en cierta medida, es instrucción más bien. Y esa instrucción es importante, pero con eso no basta. Eso es lo primero que quiero decir. La segunda cosa que me parece que es importante, la contratesis de esa, es que toda educación que no se llama cristiana es cristiana. Eso es lo que decían los antiguos escritores cristianos en el siglo II, siglo III, decían eso. ¿Y por qué lo decían? Porque si hay un solo Dios, y ese Dios es la verdad, toda la verdad viene de ese Dios. No viene en ningún otro lugar, vendrá por otro camino, pero en última instancia viene de ese Dios. Y si es verdad, entonces es producto de ese Dios. De manera que los cristianos podemos reclamar cualquier verdad y no podemos rechazar ninguna verdad porque no lleve el nombre de cristiana. Si un matemático en Manchuria descubre un principio matemático, aunque no haya oído nunca hablar de Jesucristo, ese principio que ese matemático descubre es cristiano. Él no será cristiano, pero el principio es cristiano, porque es principio dado por ese Dios único, que es el único Señor de toda la verdad y dador de toda verdad. Y eso naturalmente tiene importancia también para el día de hoy, porque muchas veces lo que hacemos en la educación, llamada educación cristiana, es tratar de refutar todo lo que no es cristiano. Y si viene un científico cualquiera y nos dice que el universo está formado de otra manera que como pensamos antes, pues eso no es cristiano. Y ese fue el problema que tuvo la iglesia cuando se descubrió, ¿verdad? Se empezó a confirmar que la Tierra no es el centro del universo, que la Tierra gira y todo lo que ustedes saben de sobra. ¿Por qué se negaba eso? ¿Por qué se rechazaba lo que los científicos estaban descubriendo? Porque no era cristiano. Cuando usted se pone a pensar, ¿y quién es el Dios que hizo ese universo en el cual todo gira una cosa alrededor de otra? Conocer ese universo mejor no será conocer a Dios mejor. Y no será entonces que eso que viene por otro camino de un científico ateo, de un científico que lo está usando para rechazar la doctrina cristiana, ¿no será que eso mismo también es cristiano? Y que entonces la verdadera educación cristiana tiene que ser una educación en la cual les demos a la gente manera de relacionarse con esa enorme, multiforme verdad que es la verdad de nuestro Señor. Ahora, esas dos cosas me parece que son importantes y quiero recalcarlas otra vez. En primer lugar, que la educación cristiana no es nada más que enseñar Biblia. No es que usted se aprenda la Biblia de memoria. La Biblia es importante, sí. Pero usted se aprende la Biblia de memoria. Mire, el diablo cita la Biblia, ¿verdad? Acuérdense lo que pasa allí en el desierto con Jesús. Son citas bíblicas. Ahora eso no quiere decir que el diablo sea bíblico. Es decir, que el diablo tenga carácter bíblico. El diablo usa la Biblia para sus propósitos. Está informado, pero no permite que la Biblia deforme. Y de igual manera, nosotros tenemos entonces que procurar desarrollar una educación cristiana que no solamente informe a la gente acerca de cuáles son las doctrinas de la fe, qué es lo que dice la Biblia,
todo eso que es importantísimo, sino que también, al mismo tiempo que enseña eso, ayude a formar a la gente, a darle a las personas un carácter verdaderamente cristiano, a conformarnos de manera que podamos crecer, como dice Efesios, a la medida de la plenitud de Jesús. El otro capítulo, se me está acabando el tiempo, pero el otro capítulo que me pidió Samuel que escribiera es sobre la enseñanza, la educación cristiana en la iglesia antigua. Y déjenme decir muy rapidito, porque no hay mucho tiempo, es importante que redescubramos eso, porque en la iglesia antigua no había apoyo alguno por parte de la sociedad para lo que la iglesia estaba enseñando. Claro. En la sociedad se practicaba una moral completamente distinta. En la sociedad se adoraban multitud de dioses. En la sociedad se practicaba toda clase de abusos, ¿verdad? Toda clase de inmoralidad. Y la iglesia tenía entonces que formar a su propia gente. Y la iglesia desarrolló un sistema muy bien desarrollado para preparar a la gente para unirse a la iglesia. Pasó el tiempo y llegó el momento en el cual la sociedad prácticamente apoyaba todo lo que era cristiano. Y todo el mundo sabía lo que era la Biblia, aunque nunca lo hubieran visto, sabía lo que era la Biblia. Y sabían lo que era la doctrina de la Trinidad y sabían lo que era la doctrina de la creación. Hoy eso está pasando. Hoy la mayor parte de la gente cada vez menos saben nada del mensaje cristiano. Y sin embargo, muchas veces seguimos con una educación que se desarrolló hace un siglo, ¿no? Mira, cuando los primeros misioneros evangélicos llegaron a América Latina, lo que encontraron no fue un montón de ateos, un montón de gente que no sabía nada de Jesucristo. Encontraron una gente que sabía que había una Biblia, nunca la habían visto, pero la sabían. Una gente que sabía que había un Jesucristo que había venido a salvar. Quizás no creían en él, pero lo sabían. Una gente que sabía que hay ciertos principios morales. Quizás no lo cumplían, pero lo sabían. Entonces, si esa persona viene ahora a la iglesia, conoce a Jesucristo y dice, yo me convierto, quiero ser cristiano, y usted dice enseguida, ven acá. Pero ¿qué pasa cuando hoy una persona que se ha criado en un ambiente de toda clase de inmoralidad, en un ambiente de toda clase de competencia, de abuso, de opresión, de odio, de mentira, todo eso, y todo eso es lo que se acepta? ¿Qué pasa cuando esa persona viene a la iglesia y dice, yo quiero hacerme cristiano? No hemos desarrollado un sistema para que esa persona verdaderamente sea formada en el proceso de prepararle para el bautismo, para entrar a la iglesia. De manera que me parece que es bien importante que volvamos a eso, pero no quiero hablar mucho sobre eso porque ese es otro capítulo y otro tema. Vuelvo al punto principal. No toda educación que se llama cristiana es verdaderamente cristiana. Una educación que promueva la competencia, el abuso, el dejarlo todo en la cabeza y que no pase el corazón, eso no es cristiano. Por otra parte, toda educación que sea verdadera educación, que enseñe la verdad, es cristiana. Porque toda verdad es cristiana. Que ese Señor de verdad, de toda verdad, les bendiga. Seguimos. Qué bueno, Justo. Gracias, mucho, Justo, por tu presentación hoy y por tu escrito. Añado que tiene varios, es un escrito muy bien hecho, el de Justo. Justo es un escritor profesional, pero tiene un juego de palabras entre la información, la formación y la transformación que todos deben ver y que todos deben disfrutar. Muchas gracias, Justo. Yo le hablé a Héctor Ortiz, al doctor Héctor Ortiz, el obispo Héctor Ortiz, para que también participara. Entonces yo comencé a hablar de la salud mental, de la salud espiritual, y empecé a jugar con el tema de la salud. Y Héctor me dice, no, vamos a bragar con la salud integral. Y ese ha sido el tema de Héctor. Por favor, Héctor, saludos cordiales. ¿Cómo desarrollaste el tema? Por favor. Bueno, buenos días a todos. El Señor los bendiga y les guarde. Ese capítulo, la educación cristiana y la sanidad y la salud integral, es un capítulo que busqué desarrollar de forma práctica. Comencé diciendo, toda sanidad proviene de Dios.
El Ministerio de Sanidad de la Iglesia no disminuye en manera alguna los dones que Dios da a través de la ciencia médica y la psicoterapia. No es un sustituto ni para la medicina ni para el cuidado adecuado de la salud personal. Con eso quise establecer, Samuel y distinguida audiencia, que la educación cristiana que promueve la salud integral tiene que tener un diálogo ciencia y fe. Tiene que tener un diálogo de la fe y la razón. Y las ciencias humanas, la medicina, la psicoterapia, el trabajo social clínico, todas estas disciplinas aportan tremendas herramientas para la vida, la salud, la liberación, la sanidad integral, que unido al Evangelio, pues hacen una combinación extraordinaria. Como bien decía el doctor Justo González, esa educación externa que recibimos sobre la verdad tiene connotaciones cristianas porque provienen de Dios, que es el creador de todo lo que existe. También otra premisa que tengo en este capítulo que me tocó escribir es que todo el quehacer de la iglesia tiene un componente pedagógico. La iglesia es una gran comunidad de aprendizaje. Cuando nos reunimos a orar, hay un proceso de aprendizaje de la fe, de los valores del reino, de la ética social del evangelio. En la tradición metodista y wesleyana se manifiesta en toda nuestra vivencia, en esa comunidad de aprendizaje, lo que Wesley llamaba la santidad personal y la santidad social, que tiene que ver con no tan solo nuestras disciplinas para cultivar nuestra fe, sino la manera en que articulamos en la vida, en el mundo, nuestra concepción del Evangelio de Jesús y el reino de Dios. Y me parece que en ese sentido, todo el quehacer de la iglesia la hace ser una gran comunidad de aprendizaje. Nos ha tocado vivir un mundo posmoderno, un mundo caracterizado por la prisa y el ruido. En ese sentido, si queremos ser una comunidad de aprendizaje que promueve la salud integral, debemos ser precisos, concisos y al punto en las cosas que hagamos para que la gente entienda lo que se quiere comunicar. Y como bien se dijo desde el principio, y lo dijo y puntualizó el doctor Justo González, tiene que haber congruencia entre lo que se habla y lo que se hace. Tiene que haber congruencia en lo que comprendemos como evangelio y el estilo de vida que desarrollamos como parte de este evangelio. Tenemos que superar la llamada disonancia cognitiva. Gente que piensa una cosa y hace otra, porque tarde o temprano la gente se va a percatar de esa disonancia. El evangelio nos invita a ser congruentes. En este proceso, en este capítulo, dije que se escribía en clave constructivista, que la realidad es una construcción creada por quien observa y el conocimiento no se construye, no se descubre, se construye. Soy un seguidor de Jean Piaget, de George Kelly, vengo de las ciencias del comportamiento, de la psicología. Por lo tanto, valoro mucho la participación de quien recibe. Tiene que haber una participación activa en toda persona que se involucra en esa gran comunidad de aprendizaje que es la iglesia, para que este proceso de salud integral se manifieste. Cuando hablo de salud integral, me gusta utilizar la definición de la Organización Mundial de la Salud: un estado completo de bienestar físico, mental, social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. También la Organización Mundial de la Salud define la salud mental, que es otro tema importante dentro de la salud integral, como que cada individuo desarrolla su potencial para poder afrontar las tensiones de la vida y poder trabajar en forma productiva y fructífera y poder aportar algo a su comunidad.
Sanidad y salvación en el lenguaje de la Escritura del Nuevo Testamento provienen de la misma raíz griega. Hablar de sanidad es hablar también de salvación. Salvación, sanidad, sanidad integral. La antropología bíblica es integradora. Es una antropología unitaria e integradora que entrelaza lo físico, lo psicológico, lo espiritual y lo interpersonal. Integra la soma, el psique y la neuma, el ruach, el basal y el nefé, para usar el lenguaje de los hebreos. Hay que verlo de forma integrativa. Lamentablemente, vivimos en un mundo que le gusta la fragmentación. Y algunas veces personas piensan, la iglesia es para lo del espíritu, lo del cuerpo es para el médico, lo de la mente es para el psiquiatra. Y nos olvidamos que el ser humano es una unidad integrativa. Por eso, en la iglesia tenemos que tener claro el impacto que tiene en el evangelio de Jesucristo y el reino de Dios sobre la totalidad del ser humano, en la totalidad de los escenarios en que ese ser humano se mueve. En este libro, en este capítulo que me tocó escribir, planteo cómo esa actividad sanadora de Dios y repercute en la iglesia, repercute en todo el quehacer que en ella ocurre. Tiene implicaciones de sanidad, de liberación, de salud integral. Las mentes, las emociones, la relación con Dios, la relación con los demás, la relación con la naturaleza, reciben sanidad y liberación a través del evangelio y debe ser traducida en un estilo de vida saludable en medio de la vida. Utilizo en mi capítulo un pequeño lección que aprendí del insigne misionero metodista E. Stanley Jones, donde Stanley Jones, adelantándose a su tiempo, en ese diálogo de la fe y la razón, hablaba de 5 maneras diferentes en que Dios sana hoy. Decía que sana cuando transforma nuestra actitud ante la vida, llenándonos de optimismo y esperanza. Nos dice en segundo lugar que sana a través del personal médico y de apoyo a la salud, porque los médicos son instrumentos de Dios independientemente sean creyentes o no lo sean. Tercero, cuando Dios nos libera de nuestros temores y culpas que bloquean nuestra salud y bienestar. Cuarto lugar, a través del toque directo del Espíritu, donde Dios puede tocar una víscera del cuerpo y transformarla. Y quinto, en la resurrección final, en cual todos los hijos e hijas de la luz estaremos presentes. A través de esta presentación que hago en este capítulo, promuevo la importancia del cuidado, la importancia de cultivar estilos de vida saludable. Todo lo que ocurre en la iglesia, en el púlpito el domingo, en la escuela bíblica, tiene que tener un delante del texto, como diría Severino Croato, un delante del texto que conjugue lo que está planteado en la escritura con el diario vivir, con el aquí, con el ahora, con los desafíos que tenemos en este momento. En este instante, nuestra cultura occidental impactada por la pandemia sufre una grave crisis de salud mental. La salud mental siempre ha sido un elemento de importancia en la salud integral. Y no hay duda de que hay una gran crisis de salud mental que la iglesia tiene que afrontar con todo su quehacer, con todo lo que hace. En el libro, en el capítulo, hablo de un modelo que aprendí del psicólogo clínico Arnold Lazarus. Es un modelo que se llama Helping. Es un acróstico que plantea maneras en que el liderato de la iglesia modela a la feligresía estilos de vida saludable con ese acróstico que está puesto allí. Y también comparto con ustedes en ese capítulo otro esquema aprendido del gran consejero pastoral metodista Howard Kleinberg en su libro Anchoring Your Well-Being, Christian Wholeness in a Fractured World. Y entonces habla de una serie de sugerencias, 7 sugerencias sobre 7 dimensiones de la vida
que necesitan que nosotros abramos la mente y el corazón para experimentar la sanidad de Dios, la liberación, un estilo de vida saludable. La salud integral es un tema importante. Yo compartía en el capítulo y comparto con muchos de ustedes que creo en los cultos de sanidad en la iglesia. Pero los cultos de sanidad en la iglesia no pueden circunscribirse únicamente a lo físico. Tiene que haber sanidad de las emociones, de las relaciones interpersonales, de la manera en que nosotros articulamos nuestra fe cristiana en la vida. Tenemos que promover esos cultos, pero ustedes tienen que ir acompañándose toda esa experiencia con un estilo de vida que refleje el evangelio y con experiencias prácticas donde aprendamos la salud integral. Una de las cosas que observo en mi país, en esta isla del encanto que es Puerto Rico, como si uno de los problemas grandes en la salud mental es las adicciones. ¿Cómo es posible que si sabemos hoy que una de las herramientas más importantes para combatir las adicciones son los grupos de apoyo que siguen los 12 pasos, como son Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos? ¿Cómo es posible que cuando uno va al listado de los lugares donde hay reuniones de grupos de Alcohólicos Anónimos o de Narcóticos Anónimos, en nuestras iglesias solamente hay 7, 8, 10 en Puerto Rico entero? Imagínense en cómo debe ser en América Latina. Entonces, herramientas que la sociedad nos da para combatir el alcoholismo y la adicción, la iglesia no participa de esas experiencias, ni abre las facilidades del templo para que la gente participe de esa experiencia. La iglesia quiere ser una comunidad de sanidad y plenitud, una comunidad de vida abundante, una verdadera comunidad de aprendizaje. Tiene que abrirse a entrelazar estos elementos de la medicina, la psicoterapia contemporánea, insertarlos en el quehacer de la iglesia para que la iglesia no tan solo afirme la importancia de la salud integral, sino que viva la salud integral. Muchas gracias. Déjeme decirle lo siguiente. Cuando yo estaba editando el libro, leía un capítulo y me impresionaba. Y yo decía, este es muy bueno para que esté al principio o al final. Y luego que leía el próximo decía, no, este otro, porque fue una bendición leer y editar este material. Y en el capítulo de Héctor hay un segmento interesantísimo que trata de cuidar, el verbo cuidar, la importancia de la educación cristiana con el verbo cuidar, y acaba muy sencillo. Yo me cuido, yo te cuido, tú me cuidas, tú te cuidas. Una dinámica interesantísima que los motivo a leer y a disfrutar. La tercera sección del día de hoy es interesantísimo porque justo nos habla de la importancia de la educación cristiana en la historia, que aprendamos de la educación cristiana en la historia. Y Héctor nos habla de la importancia de la salud integral. En esta ocasión es Pablo Jiménez que nos habla de lo que estamos viviendo, ya no lo teórico, de la vivencia cotidiana en la posmodernidad. Así que Pablo, por favor, bienvenido. Saludos en este diálogo, por favor. Es mi placer estar con ustedes para hablar de un tema que me apasiona. Originalmente me ofrecieron otro tema. Yo fui el que sugerí hablar de educación y posmodernidad porque precisamente entiendo que muchas personas no comprenden lo que estamos viviendo. Y hay personas que sencillamente piensan que hay unas nuevas modas y que esas nuevas van a pasar y que todo va a volver a ser como antes. Desgraciadamente, la posmodernidad está aquí para quedarse. Y el pasado no va a volver. El 1940 no viene de nuevo. Lo que viene es el 2040 y estamos en un nuevo mundo. Comienzo hablando un poco también de lo que es análisis postcolonial. Nosotros no nos damos cuenta de que el sistema educativo que nosotros hemos recibido e implantado en toda América Latina, en todo el mundo habla hispana, se basa en los modelos coloniales que heredamos mayormente de Inglaterra.
donde hasta el sol de hoy, la mayor parte de los chicos salen a la hora que usted puede salir para todavía trabajar en la granja. Cosa que no tiene ningún sentido. Y tenemos un currículo uniforme. ¿Por qué? Porque en Inglaterra, en Gran Bretaña, que tenía un gran imperio, implantó un currículo uniforme, donde si usted estudiaba en Hong Kong o en lo que hoy es Belice o en Jamaica o estudiaba en Inglaterra, estudiaba exactamente lo mismo. Pues, ¿qué pasa? Muchos de nuestros chicos salen a la escuela cuando todavía está oscuro. Cuando usted sale de trabajar, sus hijos han terminado la escuela hace 3 o 4 horas. Entonces, no nos damos cuenta que seguimos con estos atavismos del pasado, donde nuestros hijos e hijas siguen con un horario que no tiene ningún sentido hoy. Como si fueran a levantarse, a atender los animales, después atender los animales en la granja, se iban a la escuela y volvían temprano para poder tener unas cuantas horas de sol. Otro problema que nosotros tenemos que afecta a la educación, sobre todo a la educación teológica, es lo que Ken Robinson llama la pirámide educativa. Y es que nosotros tenemos la idea de que lo teórico es más importante que lo práctico. Y si una persona dice, yo quiero ser bombero, le decimos, tú eres muy inteligente para eso, ¿por qué no estudias para ser maestro? Como si los bomberos no hicieran falta. El problema que nosotros tenemos es que en términos de la educación teológica, se menosprecia la predicación, se menosprecia la educación cristiana, se menosprecia la consejería. Y entonces las cosas más teóricas como la teología sistemática, los estudios bíblicos enfocados en los idiomas, se ven como más valiosos. Cuando usted sale del seminario, usted sale del colegio bíblico y va a estar 90% de su tiempo en lo práctico. ¿Cuántas personas me han dicho a mí que yo no soy un verdadero teólogo porque yo enseño predicación? Porque hay este prejuicio en contra de lo práctico. Pues todo eso viene como un vestigio de la modernidad. Ahora bien, nosotros vivimos en un mundo donde la razón demostró que no tenía la razón. ¿Qué me refiero con eso? En el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, el país más avanzado del mundo tecnológicamente, que era Alemania, el país que estaba a punto de descubrir la energía atómica, comete el crimen más grande de la historia, el Holocausto. Nosotros hasta ese momento pensábamos que la razón nos iba a salvar, que la ciencia nos iba a salvar. ¿Qué nos estamos dando cuenta ahora? Que la ciencia nos está destruyendo el mundo. Si usted quiere asustarse, vea las noticias que hay hoy acerca de los glaciares que se están derritiendo. Estamos hablando de que probablemente el mar va a subir de 1 a 2 pies. Y que muchas ciudades costeras hoy van a estar que hoy son ciudades costeras van a estar bajo agua. Cuando yo era niño, allá en el siglo pasado, la gente pensaba que la ciencia nos iba a salvar y que íbamos a encontrar todas las curas a las enfermedades y que íbamos a poder vivir mucho tiempo. Hoy nos damos cuenta que muchos de los avances tecnológicos nos enferman. Y que esa promesa de que todo iba a ser perfecto está equivocado. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues después de los hornos de Auschwitz de la Segunda Guerra Mundial, pues hubo en el mundo un tiempo de vorágine. Para aquellos de ustedes que no recuerdan, yo era un niño todavía, pero en los años 60 hubo grandes disturbios en las universidades. En Francia, en los Estados Unidos. En Francia, los estudiantes escribían prohibido prohibir. Interdit, interdit. Este fue el tiempo donde tuvimos a la misma vez la revolución sexual causada por
la píldora anticonceptiva, la liberación que vino con eso, la liberación del aborto, la liberación del divorcio, todo ocurrió a la misma vez. El auge en el uso de drogas alucinógenas, todo ocurrió a la misma vez. Los asesinatos en los Estados Unidos de grandes figuras, Kennedy, Malcolm X, Martin Luther King, Robert Kennedy, los atentados contra candidatos presidenciales como Wallace. Pues, ¿qué pasa? Nosotros vivimos en un mundo después de eso. Y vivimos en un mundo donde las guerras son televisadas. Donde usted puede ver la guerra por la televisión. Y después le pasa un anuncio de Taco Bell. Pues, ¿qué pasa? Nuestra juventud, las generaciones jóvenes, entienden que el mundo es una estupidez. Que el mundo no tiene sentido. Que la vida no tiene sentido. Entienden que la verdad no existe. Entonces, entienden que cada persona tiene su verdad. Tú tienes la tuya, yo tengo la mía. Entonces, en este mundo donde nosotros hemos visto el resquebrajamiento de la verdad, entonces encontramos que las grandes instituciones le fallaron al mundo. Mire todos estos escándalos sexuales de la Iglesia Católica. ¿Qué ha pasado con la asistencia? Vaya a México. La asistencia de las generaciones jóvenes, de niños y jóvenes a las iglesias, está en el piso. Se acabó el tiempo donde nosotros los evangélicos estábamos evangelizando a gente que había tomado catecismo y había hecho primera comunión. Nosotros hoy estamos evangelizando niños muchachos de 16, 20 años que nunca han ido a una iglesia, que nunca han abierto una Biblia, que lo que conocen de Jesús es lo que han visto en películas, que lo que saben de teología de cristiana es más o menos lo mismo que conocen de Buda, que era un líder religioso. Pues nosotros estamos viviendo ese mundo. Pues, ¿qué pasa? Mi capítulo precisamente lo que hace es que se pregunta cómo nosotros podemos predicar la verdad en un mundo que entiende que la verdad no existe. Y cómo nosotros podemos, como iglesia, presentarnos para predicar en un mundo donde la gente no cree en las instituciones. Porque no creen en las instituciones. Los jóvenes no creen en las instituciones. Los jóvenes no creen ni en curas, ni en pastores, ni en obispos, ni en apóstoles. Los jóvenes no creen en instituciones, no creen en los gobiernos, no creen en la escuela, no creen en ninguna de las instituciones formales. Ahora, dentro de todo eso hay una gran noticia. En los estudios que se han hecho en los Estados Unidos, más del 70% de los jóvenes dicen que la figura histórica que más admiran es a Jesús de Nazaret. Entonces nosotros vivimos en un mundo que admira a Jesús, pero no cree en la iglesia. Que admira a Jesús, pero no cree en aquellas personas que decimos que hablamos en nombre de Jesús. O sea, que el mundo sigue teniendo sed de Dios, del Dios vivo. Entonces, nosotros tenemos la enorme oportunidad de hacer nuevos programas de educación teológica, nuevos programas de educación cristiana, nuevos programas de discipulado que sean pertinentes a la vida de la juventud. Y decirles que sí, la verdad existe. Uno de los grandes errores que nosotros hemos cometido como evangélicos es que hablamos de una verdad proposicional. No me expliqué bien. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente pensaba que la verdad es algo que usted escribe en un papel. La Biblia a mí me dice, en Juan 14:6, que la verdad no es proposicional, la verdad es existencial. La verdad no es algo que usted escribe, la verdad es alguien, y es Jesús. Entonces, la verdad no es que yo estoy de acuerdo con algo que se escribió en una declaración de fe. La verdad es que yo tengo una relación de amor, de amistad, cada vez más profunda con Dios por medio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Esa es la verdad. Así que yo les exhorto a que usted compre el libro y lea ese capítulo y batalle con él.
Le tengo la mala noticia de que yo tengo más preguntas que respuestas. Pero déjeme decirle algo. En este mundo, a veces las preguntas son más importantes que las respuestas. Porque si nosotros no sabemos las preguntas, nosotros no nos podemos relacionar con esa juventud y con esas generaciones que tienen preguntas. Y les recalco algo. La gente tiene sed de Dios. Y nosotros tenemos la gran oportunidad de presentarle a Jesucristo y encaminarlos por el discipulado cristiano. Gracias, gracias, Pablo. Déjeme añadir un detallito del escrito de Pablo que explica las características de la modernidad. El viaje a la posmodernidad incluye todo lo que él ha dicho, pero acaba de una manera sencilla y desafiante. Cuando Jesús vio la multitud, ¿te acuerdas de esa parte, Pablo? ¿Te acuerdas? Tuvo compasión de ellos. Qué fuerte es ese mensaje. La iglesia está inmersa en una sociedad, una multitud extraordinaria, y nosotros tenemos que llegar a ella con la fuerza del amor, con la fuerza del cariño, del respeto, de la misericordia, de la esperanza, de la gratitud, de la liberación, de la transformación. Y el día de hoy hemos tenido tres componentes. La importancia del componente histórico para entender el ministerio amplio de la educación cristiana, la importancia de la salud integral para entender el fenómeno y los procesos y las dinámicas de la educación cristiana, y ciertamente el desafío que nos presenta la posmodernidad, donde tenemos que actualizar el mensaje y hablar el idioma que la gente habla para podernos hacer entender. Gracias, Justo. Gracias, Héctor. Gracias, Pablo. La semana que viene proseguimos, pero la semana que viene tiene que venir con los cinturones de seguridad y con sus oraciones hechas, porque mañana nos vamos a mover un poco más a sectores específicos que requieren la educación cristiana transformadora. Estoy recibiendo notas en mi teléfono y a través del chat haciendo preguntas. No sé si tengamos tiempo, pero les garantizo que la semana que viene vamos a sacar un tiempo en el diseño de forma tal que podamos responder algunas de ellas. Gracias a todos los que participaron. A Marilis o a Diana, ustedes tienen la palabra. Sí, tenemos unos 5 minutos para un par de preguntas. En el chat han estado muy buenos los comentarios. Me gustaría saber si hay alguien que pueda levantar su mano digital para que podamos darle ese espacio. Yo tengo por aquí una pregunta que escribieron en el chat directamente para el doctor Pablo Jiménez. Dice, si esta posmodernidad es la generación líquida de Zygmunt Bauman. Perdón, no sé si lo estoy pronunciando bien. Bueno, hay varias taxonomías, hay varias formas de nosotros hablar acerca de las nuevas generaciones. La posmodernidad, todos estamos en la posmodernidad. Absolutamente todo el mundo está en la posmodernidad. No solamente en la juventud. Nosotros hoy vivimos en un mundo totalmente distinto, donde tenemos acceso al supermercado de ideas, un hipermercado de ideas por medio del Internet. Por lo tanto, todos nosotros estamos inmersos en este mundo. Ahora, de manera particular, las generaciones del milenio, las personas que nacieron después del 80, 82, esas generaciones que son varias, estamos hablando ya de 4 generaciones, tienen diferencias entre sí, pero están muy unidas. Y a esas son las generaciones que se llaman la generación líquida. Son personas que son completamente posmodernas. Son completamente posmodernas. Y han crecido en este mundo completamente distinto al mundo nuestro. Completamente distinto al mundo nuestro. Y desgraciadamente, muchas iglesias no lo ven. Y somos muchas las iglesias que le hemos fallado a la juventud, noten que me estoy incluyendo, que le hemos fallado a la juventud al no poder responder donde ellos están. Así que
algo que ocurrió, y quiero añadirlo, es que la pandemia obligó a la iglesia a hacer en un año lo que no iba a hacer en 40. Por ejemplo, una de las cosas que yo menciono, un amigo que dirige una denominación en Puerto Rico, me dijo que a principios del 20, 8 iglesias estaban en Internet. A final del 20, más del 90% de las iglesias alemanas estaban en Internet. O sea, que nosotros, la pandemia nos obligó a entrar a ese supermercado de ideas, a tener un testimonio de eso. Oye, Pablo, muy buen análisis ese. Y colegas, Amarilis y Adriana, hay una persona que hizo un comentario sobre la interdisciplinaridad del trabajo que hemos hecho. Correcto. Estamos atendiendo la educación cristiana desde una perspectiva teológica, desde una perspectiva tecnológica, desde una perspectiva de salud mental y emocional, desde una perspectiva tecnológica, histórica, de diversas áreas, porque la educación cristiana es un fenómeno importantísimo que tiene diversos componentes y el libro los toma en consideración. Muy bien, muchísimas gracias. Si alguien más tiene alguna pregunta, tenemos espacio para una más. Vemos que en el chat nos han estado haciendo bastantes comentarios de lo contentos y satisfechos que están con la información que se ha brindado. Bueno, tengo un par de anuncios. Como se dieron cuenta muchos de ustedes, la cuenta llegó al límite de 100. Sin embargo, para las próximas 2 reuniones ya tenemos la cuenta de webinar que alberga a 500 personas, hasta 500 personas. Entonces, habíamos coordinado para que todos utilizaran el mismo enlace para las 3 reuniones. Sin embargo, al hacer este cambio, vamos a crear un nuevo enlace, el cual le vamos a enviar por correo electrónico a todos ustedes, porque sabemos que se inscribieron, tenemos sus correos, igualmente a los participantes, y lo vamos a estar promoviendo en nuestras redes sociales. Entonces estén pendientes porque para el próximo martes 13 y el próximo martes 20 hay un nuevo enlace que le va a dar la oportunidad a muchas más personas a que puedan entrar. Va a ser la misma hora, en el mismo horario, así que toda esa información la vamos a tener detallada en nuestras redes sociales. Nos han preguntado dónde encontrar el libro y aquí le tenemos la información. El libro está en su formato impreso a la venta y también en el formato de ebook o digital. En ese código QR que lo ven en su pantalla, si con su teléfono y con su cámara de fotos le toman una foto a ese código, le va a salir una etiqueta y ahí al presionar pueden ir directamente a nuestra página, que es editorialunilit.com, y ahí pueden buscar el libro Educación Cristiana Transformadora. Este es el precio y también está la versión digital como ebook en ese mismo website, ahí lo pueden encontrar. El siguiente webinar que tenemos dentro del título Educación Cristiana en Peligro, vamos a hablar acerca del futuro de la educación, cómo hacer relevante la educación cristiana a las nuevas generaciones. Nos va a acompañar la doctora Noemí Pagán, el pastor Juan Sebastián Rodríguez desde Colombia y el doctor Juan Mejías Ortiz. No se lo pueden perder. No sé si tenemos el próximo también, el anuncio del siguiente. Solamente tenemos este, pero bueno, los esperamos el próximo martes, igual a las 10 de la mañana, hora centro de los Estados Unidos, 11 de la mañana, hora del este, y aquí nos vamos a conectar. Así que muchísimas gracias. Gracias a nuestros invitados, Héctor, don Justo, don Pablo y por supuesto don Samuel. Gracias por haber estado con nosotros. Les esperamos el próximo martes. Dios les bendiga.